Muy buenas noches, hermanos de Soldados de Cristo. Como siempre es un placer para mí acompañarlos y esta noche los estoy acompañando a través de este video, ya que no puedo estar personalmente con ustedes allá a través de Zoom en el grupo, pero con mucho amor hemos preparado esta charlita para ustedes, para su crecimiento espiritual, para apoyarnos unos a otros y seguir creciendo cada día en la fe y en el camino de Jesucristo, que es lo que amamos todos. Esta charlita le hemos puesto un título que se llama Reflexión para aumentar mi fe en Dios. Cómo ir aumentando nuestra fe, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde se vive tanta incertidumbre, tanto desespero, tantas preocupaciones por todo esto que está ocurriendo, que todos conocemos, que se llama coronavirus. Eso es una realidad que la estamos viviendo y esto como que nos ha cambiado la vida, ¿no? Nos ha transformado la vida y nuestras costumbres, lo que estamos acostumbrados a hacer, y pues todo cambio es difícil en la vida, y a veces este tipo de cambio es más difícil todavía porque no tenemos nada seguro, estamos como a la expectativa de qué va a ocurrir. Así que esta noche vamos a compartir un tema con ustedes que nos va a ayudar a todos a seguir hacia adelante, ¿verdad? Firmes, confiando en Dios. Para eso voy a utilizar una lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículos 23 al 27, y se la voy a leer. Si ustedes tienen la Biblia ahí con ustedes, pueden abrirla. Mateo 8, 23 al 27. Y dice así: En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. En este evangelio que acabamos de escuchar, los discípulos están en un bote con Jesús cuando golpea una terrible tormenta. Esto es literalmente un momento de agitación para ellos, cuando las olas casi cubrían la barca. No es de esperar que estaban asustados, atormentados, desesperados. ¿Cómo reaccionan ellos? Aún dentro de su desesperación, inmediatamente se vuelven hacia Jesús y lo despiertan para que les ayude. Aunque Jesús cuestiona su falta de fe, los discípulos tenían suficiente fe para saber que Jesús podía ayudarlos y hace el milagro por ellos. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo que a esos discípulos. Tenemos fe, porque la fe es un regalo de Dios. Y una vez hemos conocido a Dios, una vez nos hemos encontrado con Él, tenemos fe, vamos caminando en esa fe. Pero nos puede pasar, como a los discípulos, que en un momento de incertidumbre, en un momento de desesperación, nos volvemos como locos. No encontramos qué hacer o nos desesperamos y más allá perdemos la paz. Ahora bien, hoy podríamos preguntarnos nosotros, una pregunta para que anoten por ahí para meditar: ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en tiempos difíciles o trastornos como el que estamos viviendo en este momento en nuestra vida con esta pandemia? Tenemos dos opciones. Una, podemos ignorar a Dios y llevarnos a la ruina. Otra, podemos recurrir a Él y ser salvos, así como fueron salvos esos discípulos en ese momento en el evangelio que acabamos de escuchar. En este evangelio, fíjense, parece que Jesús estuviera regañando a los discípulos cuando les pregunta por qué están aterrorizados y les dice hombres de poca fe. Pero fíjense, Jesús no lo hace porque ellos le pidieran ayuda, sino más bien por su pánico.
estamos pereciendo. O sea, imagínense ustedes esa escena. Esos discípulos estaban desesperados cuando despertaron a eso. Y más que sentían que Jesús estaba ahí a pata echada y no miraba para donde ellos estaban. O no le prestaba atención a lo que estaba ocurriendo. Pero fíjense, con Jesús allí mismo en el bote con ellos debieron confiar en que Él los cuidaría. Lo mismo debe suceder con nosotros en nuestra vida. Nosotros también sabemos que Jesús anda con nosotros por fe y también debemos confiar en que Él está con nosotros y no debemos caer en el pánico. ¿Por qué? Porque el pánico nos puede llevar a actuar o pensar mal. Por eso debemos confiar en que Jesús siempre cuidará de nosotros, no importa cómo o cuál sea la tormenta. Hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo con esta pandemia, yo creo que el pánico es una de las cosas más grandes que más nos atacan, el miedo, por muchas cosas. En primer lugar, por los medios sociales, las noticias, por ejemplo. Miren, no es malo ver noticias, porque uno tiene que estar al día, ¿no?, con lo que dicen. Pero acuérdense que noticia es noticia. Por lo tanto, la noticia te va a crear, valga la redundancia, una noticia en lo que te va a decir. Por ejemplo, yo les puedo decir, Rafa se cayó. O les puedo decir, iba este caballero que pertenece a la parroquia de Nativity caminando y vino un viento tormentoso y cayó sobre la acera. Cayó prácticamente en la 60, en la avenida 60. Y ya le estoy creando a ustedes, con ese espacio nada más, yo le estoy creando a ustedes conmoción. ¿Qué es lo que la mente de ustedes le va a decir? Le va a decir, wow, si cayó en la 60, quizá un carro le pasó por encima. O tantas cosas que puedes imaginar por unas pocas palabras que hice yo o que dije para crearte conmoción. Eso hace la noticia. Si, por ejemplo, la noticia va a decir que el coronavirus es malo, por supuesto, y nadie ha dicho que es bueno, que no es un virus peligroso, es un virus peligroso. Pero va a crear una noticia de eso. Por lo tanto, va a buscar llamarte la atención lo antes posible y crear algo en ti que te interese la noticia y te quedes ahí viendo. Es más, que te quedes ahí, que continúes viendo todo el noticiero. ¿Por qué? Porque eso es un negocio. Porque los canales de televisión sobreviven, la radio sobrevive de unos comerciales que le pagan por la más audiencia que tenga. Si ese noticiario no tiene audiencia, por lo tanto, los comerciantes no le van a pagar. Porque cuando tú eres comerciante, tú eres dueño de una empresa y viene este publicista a venderte un anuncio en el canal tal, por decir, ¿qué va a pasar? Ese publicista tiene que mostrarle a ese dueño de negocio que su programa, su noticiario tiene buena audiencia. Por lo tanto, va a crear lo que sea en esa noticia para que haya más audiencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con las noticias, con los videos de YouTube, por ejemplo, con los videos de WhatsApp. Todos los medios sociales tienden a crear noticias porque, excepto Católico Hoy, valga el anuncio, no gana dinero. Muchos de estos videos se hacen por negocio y tienen que vender, tienen que tener más likes, tienen que tener más views para que puedan venderle un anuncio comercial. Por eso crean noticias. Entonces, no es que no podamos ver noticias, pero hay que tener cuidado con lo que captamos nosotros de esa noticia y no verlas en demasía, porque a veces nos sentamos, ahora por ejemplo que muchos están en la casa, mucha gente está en la casa porque no están trabajando o trabajan desde la casa. Tiende uno a ver más noticias, más televisión, más medios sociales. ¿Y qué pasa? Llega un momento dado en que tú te llenas tanto de esa negatividad que hay en las noticias, que hay en los medios sociales, de ese miedo, de ese pánico, que comienzas a actuar de esa manera,
comienzas a actuar con ese pánico, con ese miedo, con esa incertidumbre que te va creando eso mismo que tú ves. Pero para eso está nuestra fe. Por eso somos hombres de fe. Los soldados de Cristo son hombres de fe. Son gente que sigue a un Cristo que lo puede todo y va sobre todas las cosas, como ese Cristo que vimos en esa lectura del Evangelio de Mateo, que detuvo aquella tormenta. Claro está, la fe, algunas personas llegan a pensar que la fe es como la esperanza. Yo tengo la esperanza de que todo cambie. Y cierto que la esperanza tiene que ver con la fe, pero no necesariamente la fe es esperanza. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 166. Dice, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Para decirlo en palabras de nosotros, es esa apertura que tú y yo tenemos a lo que Dios nos revela. Por ejemplo, acabamos de escuchar un evangelio en el cual vemos una historia que nos cuenta que los discípulos estaban en medio de una tormenta y que recurrieron a Jesús. Y Jesús calmó la tormenta. Cuando yo leo ese evangelio, si lo leo como una historia, así mismo se va a quedar en mi mente, como una historia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Como si fuera una película. Ahora bien, si yo leo ese evangelio y lo leo con fe, voy a entender que Dios me está diciendo que no importa lo que pase, Él va a estar conmigo. Que no importa cuán grande sea la tormenta, Él va conmigo. Lo mismo que está sucediendo hoy día. Si llevamos ese evangelio a nosotros, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor con esta pandemia, nos podemos dar cuenta que Jesús está con nosotros de una u otra manera. ¿Cómo lo vamos a entender? A través de la fe en Él, de la fe en un Dios que no nos falla, un Dios que nos ama incondicionalmente, o sea que no pone condiciones para amarnos a nosotros. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, o sea, la fe no es algo que yo me gané, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Ambas nos las regala ¿quién? Dios. La fe es un regalo de Dios. El creyente recibe la fe de otra persona y debe transmitirla a otra persona. Esa persona que me transmitió a mí la fe, ¿quién se la dio? Se la dio Dios. Dios le regaló la fe y me la regaló a mí a través de esa persona. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la cadena de los creyentes. Ustedes como soldados de Cristo, yo como diácono, soy un eslabón, somos un eslabón en la fe de otras personas. Yo voy llevando el crecimiento de la fe quizás a ustedes en esta noche a través de esta enseñanza. Ustedes lo llevan a sus hogares, lo llevan a alguien que conoce y así se va transmitiendo ese regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros. Pero es un regalo que tú y yo, como dice el catecismo, tenemos que abrir nuestro corazón a ese regalo que Dios nos da, que nos lo da a través de otra persona. Pero si tú y yo no tenemos la apertura de corazón, por más que nos den ese regalo, no lo vamos a poder recibir. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Fíjense, hoy por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de otros. Por ejemplo, en estos momentos, perdonen si hizo ruido ahí, que es que sin querer yo muevo mucho las manos y le di al micrófono ahí. Por mi fe yo puedo contribuir a que otros crezcan en la fe. Por ejemplo, ahora mismo lo que estamos viviendo.
Si yo me envuelvo tanto en las noticias como yo mencionaba anteriormente, o en la negatividad, esto no para, yo no sé hasta cuándo va a durar esto. Cuando venga alguien a mi lado que esté también triste, o quizás tenga un familiar enfermo, o quizás esa persona esté enferma, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué yo le voy a poder transmitir a esa persona? De seguro yo no voy a lograr transmitirle a esa persona un mensaje de esperanza, un alivio, un apoyo. ¿Por qué? Porque yo también estoy sumergido en ese pánico que me está causando esta tormenta de la pandemia. Es decir, todos en alguna medida podemos alimentar nuestra fe y compartirla con el que está a nuestro lado. Pero debemos alimentar esa fe alimentándola a través de lo que Dios nos revela a nosotros, a través de su palabra, a través de una enseñanza como esta, a través de un video que veamos bueno en YouTube, que nos lleve una meditación, una homilía en la Santa Misa, etcétera, etcétera. O leyendo nosotros personalmente algún libro que nos enriquezca la fe, o la Santa Biblia. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. He aquí la importancia de los grupos como soldados de Cristo en el caso de ustedes, y así nuestra parroquia o comunidad de fe o cualquier otro grupo. Nos tenemos como grupo. Es decir, como comunidad, los unos a los otros, decir varias cosas, decirle al que está a tu lado cosas que llenen a esa persona. Como comunidad nos tenemos los unos a los otros. ¿Qué debe ocurrir en una comunidad? Por ejemplo, en la comunidad de soldados de Cristo, por mencionar una, debe ocurrir en cualquier comunidad que nos estemos reuniendo, en la parroquia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en cualquier comunidad debe haber respeto, debe haber admiración, comunicación y valores a compartir. La repito, en cualquier comunidad debe haber respeto, admiración, comunicación y valores a vivir. Respeto, ¿por qué respeto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mis sentimientos son míos, son personales y son respetables. Es decir, si yo en este momento vengo y me acerco a uno de ustedes y le digo, mira, yo realmente siento que en este momento he perdido esta fe, que me siento triste, me siento que no veo esperanza de que esto va a pasar. Yo no estoy ahí como comunidad al lado tuyo para juzgarte por lo que tú sientes. Yo puedo estar ahí para decirte, ¿sabes qué, hermano? Mira, te entiendo, sé que esta situación es difícil, pero fíjate, mira este evangelio que nos presentaron hoy en la charla de Mateo. Jesús calma la tormenta. Yo confío en que Él calme esta tormenta. Vamos a orar por ti, vamos a orar juntos, vamos a luchar los dos y buscar la manera de que tú reavives la fe o la esperanza en este momento. Hay un respeto hacia esa persona. No es decirle a esa persona, bueno, pero yo no puedo creer que tú pienses así porque tú eres un hombre de fe. ¿Por qué? Porque esa persona, todos somos seres humanos y todos en algún momento hemos sentido miedo o lo podemos estar sintiendo ahora mismo. O sea, aquí nadie es perfecto, aquí nadie es el summa cum laude de la fe, o sea que lo sabe todo o que tiene la mayor fe. Realmente, como Jesús le decía a los apóstoles, hombres de poca fe, muchas veces, y hay momentos en que somos hombres de poca fe. Pero no implica eso que lo vayamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Para eso está la comunidad, para darnos soporte, para ayudarnos en esos momentos en que sentimos que nuestra fe decae. Admiración. Esa comunidad debe haber admiración, porque en la admiración está la fuerza, la motivación, para uno seguir hacia adelante. Como cristiano,
Cuando uno hace las cosas bien, hay que admirar a ese hermano. Hay que decirle, ¿sabes qué? Si me ayudó en algo, gracias hermano por las palabras que me dijiste. Gracias, ¿por qué? Porque me sentía triste y me diste ánimo. Hay que admirar a esa persona que hace algo por nosotros. También, por ejemplo, la comunicación es importante en las comunidades. Expresar lo que sentimos basándonos en el respeto los unos a los otros. Y los valores de fe. Si yo estoy en una comunidad de fe y yo siento que mi hermano, veo que mi hermano está viviendo unos valores los cuales no van de acuerdo con lo que enseña nuestra iglesia, con lo que enseña la palabra de Dios, es mi deber, con amor, corregir a esa persona, ayudarlo, buscar la manera en que esa persona, quizás con mi ejemplo, poniéndole un ejemplo de lo que yo viví en el pasado o lo que quizás viví recientemente, esa persona puede sentir que no solo tú la estás corrigiendo, más bien que tú la estás guiando, que hay una gran diferencia. A veces tratamos de corregir a una persona y terminamos haciendo que esa persona se sienta ofendida por la manera en que se lo decimos. Entonces debemos tener prudencia cuando vamos a corregir, pero sí es necesario decir lo que está mal. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a esa persona a acrecentar su fe y a ir por el camino correcto. La fe, hermanos, como yo les decía, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es decir, se debe pedir constantemente a Dios. ¿Por qué no decirle, como lo dijeron los discípulos en una ocasión, Señor, aumenta nuestra fe? No tenemos mucha fe, aumenta nuestra fe. No hay que tener miedo de eso. Es decir, ¿sabes qué, Señor? En este día yo necesito que tú aumentes mi fe. Miren, yo he tenido días, por ejemplo, que me he levantado y he hecho mis oraciones. Y a pesar de que me he conectado con Dios, que he hecho mi meditación, me siento vacío. Me siento como que no tengo una esperanza a seguir. Yo me he sentido así. Son días en los cuales o llamo a un hermano que tengo confianza o simplemente acudo a Dios y le digo, Señor, en este día me siento de esta manera. Aumenta mi fe, Señor. Dame esperanza. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas? Si hay alguno de ustedes que no tiene problemas, avísenme cómo usted lo está logrando, porque a mí se me hace imposible. Hay problemas en la casa, hay problemas con los hijos, hay problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Todos tenemos situaciones difíciles, tenemos problemas que nos acechan, que llegan a nuestra vida. Pero sin embargo, todos y cada uno de nosotros tenemos fe. Y aunque esa fe pueda decaer en un momento dado, esa fe pueda decaer, la podemos volver a levantar. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Porque Dios nos la regala. Dios va a poner algo en tu camino que te va a aumentar esa fe, ya sea una meditación, ya sea un hermano que llega y te dice unas palabras de aliento. Algo va a pasar en tu día que el Señor va a levantar esa fe nuevamente. Ese es Dios. ¿Por qué Dios nos regala la fe? Porque nos ama. Porque Él quiere que creamos en Él, que confiemos en Él, que no creamos en nada ni en nadie más que no sea en Él. Y Él va a hacer algo por nosotros. La fe, mis hermanos, se debe separar de la superstición, que es en lo que algunos pueden caer por falta de conocimiento en la religión. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 1, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es la fe. Fíjense, a veces el miedo nos puede llevar a creer en supersticiones, en cosas que pasaron en otros sitios, en cosas del pasado. Y entonces comenzamos a tener miedo por la situación que está pasando. Por ejemplo, ahora mismo con el coronavirus, que es el tema más caliente en el ambiente, ¿no?
¿Cuántas cosas se dijeron al principio? Que si tú tocabas una puerta te contagiabas, que si tú tocabas el mango de una puerta, que si tú estabas alguien que estaba respirando y tenía coronavirus se te iba a pegar. ¿Cuántas cosas no se dijeron al principio? Y en cierta manera tiene sentido porque nadie conocía en cierta manera qué es el coronavirus, qué era o qué no era el coronavirus. O sea, nadie tenía conocimiento de esto. Se ha ido averiguando poco a poco. Pero todas estas cosas, muchas de ellas, ni tan siquiera las dijo el CDC, el Departamento de Salud. Las dijeron la gente que cree en supersticiones, que se inventan cosas para crear noticias o para lo que sea, para llamar la atención, buscar fama, lo que sea. Miren, hay una realidad en todas las cosas. Hay muchos ejemplos que yo le puedo dar y no quiero que malinterpreten de que el coronavirus es algo simple, que es una bobería. No, realmente ninguno sabemos si nos da a qué nos pueda pasar. La lógica y la ciencia, la medicina dice que afecta más a las personas de mayor edad o comprometidos en su sistema inmune. Personas que tienen cáncer o tienen alguna otra enfermedad que debilita su sistema inmune. Por supuesto, eso es una realidad. Pero dentro de todas estas cosas, yo vuelvo nuevamente al evangelio que escuchamos al principio. Dentro de todas estas cosas, creemos nosotros firmemente en que Dios es capaz de vencer cualquier cosa. Y yo seguro que ustedes me van a contestar que sí. Pero ese sí lo tenemos que llevar y aplicarlo a lo que estamos viviendo ahora mismo. Miren, en mi oficina de trabajo, ustedes saben que yo soy cartero. En mi oficina, en Ybor City, es un local con no sé cuántos pies cuadrados tiene, pero allá vemos aproximadamente unos 60 carteros, más los clerks que trabajan ahí. 5 personas salieron contagiadas con el virus positivo. 2 supervisores, 2 carteros y una clerk, una persona que trabaja en la ventanilla. Estamos en el mismo edificio. Sin embargo, gracias a Dios, el resto no salimos contagiados. O sea, uno puede pensar 2 cosas. Tuviste suerte o simplemente no te tocó la hora. Y si me hubiese tocado, ¿qué voy a hacer? ¿O qué haría? En realidad, yo creo que nuestra fe nos debe llevar a pensar a nosotros en que Dios siempre, no solo a pensar, a creerlo, Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Y si Dios nos está llamando a morar con Él, nos vamos a ir con el coronavirus o nos vamos a ir sin el coronavirus. Como quiera nos vamos a ir. Claro está, no quiere decir esto que porque yo pienso de esa manera o porque creo de esa manera voy a hacer lo que me da la gana. No ando sin máscara por ahí o veo a alguien con coronavirus y me la acerco para que se me pegue a ver lo que me da. Por supuesto que no, eso sería una idiotez. Pero en realidad yo no puedo andar desesperado. ¿Qué es andar desesperado? Sin esperanza, sin fe, sin esperar en lo que Dios puede hacer por mí. El que anda desesperado no espera en Dios, no espera en lo que Dios le puede dar. Y realmente cuando nosotros hay momentos en nuestra vida en que estamos desesperados, realmente no estamos esperando en Dios. No porque no creamos en Él, pero en ese momento dado no estamos esperando en Dios. No estamos esperando en Él. Porque si esperáramos en Él, realmente no nos desesperaríamos. Y valga la redundancia, así como los discípulos en la barca, que era lo que Jesús les quería decir. Si me ves ahí, ¿tú no crees que yo voy a detener esto en cualquier momento? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, queremos las cosas a nuestra manera, como creemos nosotros que está bien hecho. Y entonces queremos cambiarle el plan a Dios. La fe, hermanos, se debe trabajar. Y en la medida que hay esfuerzo, hay esperanza de alcanzar lo que se busca. Dentro del ámbito cristiano, esperar algo ya no se reduce a cuestiones meramente egoístas, sino a beneficios de todos.
La Madre Teresa de Calcuta, mi santa favorita, decía esto: del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega la paz. Todo lleva un proceso y para progresar en la fe hay que progresar en el silencio y en la oración, y esto conllevará a más dones y virtudes en mi vida, que enriquecerán a la persona y por ende a los que la rodean. Hoy podríamos preguntarnos nosotros, muchachos, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi relación con Dios? Miren, mientras más intensa es nuestra vida de oración, menos desesperados vamos a estar. Mientras más intensa es mi vida de oración, más voy a confiar en Dios. Porque mientras más yo me acerco a Dios en la oración, más me acerco a Él y a su gracia. Y la gracia de Dios nos hace crecer en la fe, nos hace confiar más en Dios, confiar más en Jesús. Por eso es importante una buena vida de oración. Necesitamos tenerla, hermano. No solamente es escuchar videos o leer cosas. Hay que detenerse en nuestra vida y sacar un tiempo diario para conversar con Jesús, para encontrarme con Él, quizás en el silencio. El silencio es maravilloso, porque el silencio te hace y te permite ver a tu interior, te permite encontrarte cara a cara con Jesús. Y hay momentos en que podemos hacer silencio en la casa, manejando. Manejando no es tan fácil porque muchas veces hay gente que se tira en el medio o cambia la luz y pierde un poco la atención. Pero aún así estás en silencio. Como mejor se te haga, no importa. Como mejor te crea a ti hacer silencio. Pero hazlo. Porque es importante. Porque ahí nace la oración, ese encuentro con Dios. Ese momento de oración que te va a llevar a confiar más en Jesús, a creer más en Él y a esperar más en Él. La palabra fe, mis hermanos, viene del latín fides, que significa lealtad. Fíjense qué profundo es esto. Con esto estoy terminando ya. De la misma palabra fides se desprende la palabra fiel y otras más. La lealtad se la debemos a Dios en la medida que seamos fieles a Él, es decir, leales. Podemos esperar, como dice la carta a los Hebreos, aquellas cosas que ya hemos pedido, es decir, que tenemos la esperanza de que Dios nos ayudará en lo que necesitamos y que todo esto será para cumplir la voluntad de Dios. Ser leal a Dios es serle fiel y a través de esa misma fidelidad alcanzamos esa fe. Es una cadena, ¿no? Mientras más nos acercamos a Dios, mientras más buscamos a Dios en la oración, en los sacramentos, en la Eucaristía, más vamos a sentir esa paz. Miren, yo he visto que no tanta gente está yendo a la Santa Misa y yo entiendo. En realidad, muchas personas prefieren quedarse en la casa y hasta el momento el obispo no ha quitado ese privilegio que tenemos de que podemos verla desde la casa y cumplimos. Pero miren, muchas veces pasa esto también, y no digo que sea en el caso de ustedes, pero muchas personas no quieren ir al templo por miedo a contagiarse, pero andan por Walmart, o andan en la playa, o andan en el supermercado, etcétera, etcétera. Y miren, yo creo que hay más probabilidad de contagiarse allá que dentro de la iglesia. Porque la iglesia se está guardando la distancia, no es tanta gente la que está yendo, y en realidad ahí está Dios. Yo creo que uno hace lo que el corazón llama a uno a hacer, ¿no? Y no les digo que yo creo que las personas mayores, por ejemplo, irónicamente les digo esto, los que vamos a Nativity, irónicamente son más las personas adultas que los jóvenes. Debería ser al revés. Los que se deberían estar quedando en la casa son las personas adultas que tienen mucho más riesgo. Y las personas jóvenes yendo, pero está haciendo al revés.
De manera que pues uno no sabe qué pensar si realmente no van por comodidad o por riesgo. De todas maneras, eso queda en el corazón de cada persona y esperamos que si están viéndola en la casa, se estén adentrando en esa Eucaristía como si estuvieran allí. Y todo esto va a pasar, hermanos. Tenemos que confiar, así como la Virgen María, que fue leal a lo que el Señor les pedía en aquel momento, pudo alcanzar la gloria de Dios y ser obediente a Dios y a su palabra. Los santos son santos por ser leales, por tener fe en que las promesas de Jesucristo se cumplirían en algún momento. Quizás no en el que pedimos nosotros, quizás no en ese momento, pues Dios nos concede las cosas no cuando queremos nosotros, sino cuando estamos preparados para recibirlas. Ojalá, mis hermanos, que esta enseñanza les haya ayudado en su fe, especialmente en estos momentos que vivimos de tempestad, podríamos decir, de incertidumbre y de todo esto que vivimos por la pandemia, por el coronavirus. Tengamos fe, tengamos confianza en Dios, que Él no nos falla, que Él no nos deja solos, que Él va caminando con nosotros en esta pandemia. He visto yo en todos estos días, en estos últimos 3 o 4 meses que llevamos con esto que estamos pasando, tantos milagros de Dios. Personas que parecía que iban a morir y el Señor los ha rescatado. Personas que en realidad murieron en paz. Qué hermoso es ver una persona que está en la cama de muerte y se siente feliz. Yo he visto casos en todo este proceso que me han ayudado a mí a mi fe. Yo he dicho, ojalá, Señor, que el día que yo esté en la cama de la muerte, como estaba esa persona, yo tenga esa cara de alegría, de paz, porque me voy a encontrar contigo. Que ni el coronavirus, ni nada, ni nadie me quite esa alegría nunca, Señor. Que yo pueda, Padre amado, tener la fe y la confianza de que cuando llegue ese momento me voy a encontrar contigo. Ayúdame ahora, Jesús, para que yo pueda hacer las cosas correctas, para cuando llegue ese momento de agonía, de muerte, esté yo preparado con los brazos abiertos, con una sonrisa ahí grandísima para esperar a Jesús. Ojalá y oro todos los días por ustedes para que también así se sientan el día que el Señor los llame. Tengamos fe, tengamos amor, porque Dios es bueno y nunca nos falla. Que Dios los bendiga con mucho cariño, abundantemente.